Dado que las últimas versiones de las normas BRC e IFS, ambas en su sexta edición, incorporan la preocupación por la protección de los alimentos por causas malintencionadas, vamos a iniciar una breve presentación sobre el plan de Food Defense o defensa alimentaria. Con esta presentación, Grupo CMS Consultores pretende dar una pequeña orientación acerca de qué es, cómo se desarrolla y cuáles son los objetivos de un plan de Food Defense con el fin de que una empresa pueda iniciar el camino a la elaboración de su propio plan de defensa alimentaria. Para ello vamos a seguir el esquema a continuación expuesto. En primer lugar, vamos a desarrollar una introducción explicando el concepto de Food Defense. Posteriormente, haremos un breve repaso de los requisitos de Food Defense identificados en las normas IFS y BRC. Y finalmente, de forma breve, marcaremos las pautas prácticas de elaboración de un plan de Food Defense o plan de defensa alimentaria. Pasemos sin más a la introducción en Food Defense. La defensa alimentaria es un concepto totalmente distinto al de seguridad alimentaria. La defensa alimentaria concentra sus esfuerzos en la protección del suministro de alimentos contra contaminaciones deliberadas mediante sustancias químicas, agentes biológicos u otras sustancias nocivas aplicadas por personas que desean provocar un daño. Entre estos agentes pueden contarse materiales que no ocurren naturalmente o sustancias que no se controlan de manera sistemática en los productos alimenticios. La intención de un ataque, de un atacante, podría ser matar a personas o provocar un daño de imagen que provoque la caída de una empresa. Por lo general, las acciones intencionadas no son razonables y son, por tanto, difíciles de pronosticar. La contaminación intencionada de alimentos para fines terroristas es una posibilidad que los responsables de gobiernos y empresas privadas no pueden ni deben ignorar. A este respecto, la alimentación es reconocida como un vehículo potencial para la difusión de agentes dañinos a una amplia población. La Quinta Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del 2002, expresó su profunda preocupación por las amenazas y pidió a la Organización Mundial de la Salud colaboración para proporcionar herramientas y apoyo a sus Estados miembros para aumentar la capacidad de los sistemas nacionales de salud para responder a dichas amenazas. Los casos de terrorismo o sabotaje de alimentos para causar un daño a la población pueden remontarse a siglos atrás en la historia de la civilización humana. Históricamente, en multitud de guerras, se han quemado campos de cultivo o envenenado ganado con el fin de causar daño en el abastecimiento del enemigo. Más recientemente, se han producido diversos episodios de sabotaje de alimentos con graves perjuicios en la población. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 1984, en la ciudad de Dallas, la secta religiosa Ragnex contaminó productos alimentarios en 10 restaurantes con salmonela, con un resultado de 45 hospitalizados y más de 750 enfermos. En 2003, en Michigan, un empleado de supermercado contaminó intencionadamente con nicotina carne cruda, provocando que al menos 92 personas enfermaran. ¿Quién podría adulterar un producto alimentario? Los tipos de personas o amenazas que podrían adulterar un producto alimentario se pueden clasificar en función de la relación con el atacante. Podrían ser internos o externas. Las personas que consciente e intencionadamente pretenden adulterar un producto y que no tienen acceso autorizado a las instalaciones son consideradas como intrusas. Otra amenaza puede provenir de una fuente interna como empleados resentidos y otras personas con información privilegiada de los procedimientos que se siguen en la planta, por lo que el daño provocado puede ser elevado, ya que a menudo saben cómo evitar y superar muchos controles de seguridad que detectarían o demorarían las acciones de un intruso. Si volvemos al índice, vamos a tratar el segundo punto correspondiente a los requisitos Food Defense. Vamos a analizar cómo las normas BRC, IFS y PAS 223 han incorporado la defensa alimentaria a sus requisitos. Metámonos en harina y empecemos con la norma BRC. La norma BRC en su versión 6 incluye la defensa alimentaria en su apartado relacionado con las instalaciones, concretamente el apartado 4.2 Seguridad, especificando que
Los sistemas de seguridad deberán garantizar que los productos estén protegidos frente a robos o sabotajes en las zonas bajo control de la empresa. Esto queda concretado en los siguientes puntos de evaluación. El 4.2.1, en el que se dice que la empresa deberá realizar una evaluación documentada de las medidas de seguridad y los riesgos potenciales procedentes de acciones deliberadas cuya finalidad sea la contaminación o daño de los productos. Las zonas deberán evaluarse en relación al riesgo. Se deberán definir las zonas restringidas o sensibles y señalizarse con claridad, someterse a vigilancia y controlarse. Las medidas de seguridad identificadas deberán implantarse y ser evaluadas como mínimo una vez al año. Por otra parte, en el apartado 4.2.2 nos dice que se deberá disponer de medidas con el fin de que únicamente el personal autorizado disponga de acceso a las zonas de producción y almacenamiento, así como de un control de acceso a los empleados, contratistas y visitas al emplazamiento. Se deberá implantar un sistema de identificación de visitas. El personal deberá estar formado en los procedimientos de seguridad del emplazamiento, alentándolos a informar acerca de la presencia de visitantes no identificados o desconocidos. Vamos ahora a analizar la norma IFS con respecto a Food Defense. La norma IFS en su versión 6 incluye la defensa alimentaria de forma más explícita, dando pie a una nueva sección en la norma, la sección 6, Food Defense e inspecciones externas, indicando un esbozo de metodología de realización de un plan de defensa alimentaria mediante los siguientes puntos de desarrollo. El 6.1, evaluación de defensa, 6.2, seguridad de la planta y 6.3, seguridad de personas y de visitantes. Por medio del desarrollo de estos apartados se concreta la metodología y estructura de un plan de defensa alimentaria. Finalmente, analicemos los requisitos Food Defense en la norma PAS 220 del 2008. La especificación PAS 220 del 2008, que puede ser implantada de forma conjunta con ISO 22000 para integrar y aclarar los aspectos de infraestructuras y prerequisitos, incluye la defensa alimentaria en su apartado final 18, defensa alimentaria, biovigilancia y bioterrorismo, especificando los apartados 18.1, requisitos generales, y 18.2, control de accesos. Vamos ahora a la sección final de la presentación, elaboración de un plan de Food Defense. En primer lugar, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué preparar un plan de defensa alimentaria? Un plan de defensa alimentaria ayuda a la industria alimentaria a identificar los pasos que se pueden tomar para conseguir reducir al mínimo el riesgo de que los alimentos no sean contaminados en forma intencional o indebida. Será especialmente útil el plan de defensa alimentaria en situaciones de urgencia, en una situación de crisis, cuando la tensión es alta y el tiempo para la respuesta es escaso. Una serie documentada de procedimientos mejora la capacidad de responder con rapidez. En definitiva, un plan de defensa alimentaria ayudará a mantener un lugar de trabajo sin riesgo para sus empleados y productos inocuos para sus clientes y protegerá su empresa. El proceso de implantación de un plan de defensa alimentaria se puede dividir en las tres fases expuestas a continuación: evaluación preliminar, preparación del plan y puesta en práctica del plan. En el apartado de evaluación preliminar, lo primero que debe plantearse es la elección de una persona o un equipo responsable de la seguridad de la planta de producción. Este equipo o persona responsable de la seguridad evaluará en primer lugar las medidas de seguridad disponibles en el centro de producción con el fin de identificar qué partes del establecimiento pueden ser más vulnerables. Al realizar esta evaluación es importante recordar que deben considerarse las potenciales amenazas tanto internas como externas. Se debe mantener la confidencialidad de los resultados de la evaluación de modo que no sirvan de guía para ataques futuros. Para la evaluación podríamos usar cuestionarios de evaluación como podrían ser este que pueden ver en pantalla, dividiéndolo por distintas zonas. Por ejemplo, en la seguridad exterior podemos ver
Si se tiene alguna de estas preguntas, si no se aplica, si no se tiene o si no aplica directamente. Por ejemplo, nos podemos hacer preguntas como: ¿el perímetro está controlado para impedir ingreso de personas no autorizadas? Pues sí, no o no aplica. ¿Hay suficiente luz en el exterior del edificio para vigilar la planta de noche? ¿Las salidas de emergencia tienen cierre automático y alarmas? Bueno, y así, pues infinidad de preguntas que se nos pueden ocurrir. Por ejemplo, en el apartado de almacenamiento, nos podemos preguntar si el acceso a las zonas de almacenamiento de productos se limita a los empleados designados o si se mantiene un registro de acceso a las zonas de almacenamiento de productos crudos, por ejemplo. En seguridad del personal, pues nos podemos preguntar si se realizan verificaciones de antecedentes de todos los empleados y subcontratistas, o todos los empleados de la planta reciben formación en los procedimientos de seguridad. Finalmente, en la seguridad de puntos de carga y descarga, pues podríamos ver si se controla el acceso a la plataforma de carga y descarga para prevenir entregas no autorizadas o verificadas, o si se requiere notificación previa de todos los envíos de proveedores. Estos cuestionarios nos ayudarán mucho con el resto del plan de defensa alimentaria. Una vez analizados los aspectos de seguridad con los que se parte en la planta de producción, se procederá a identificar las medidas preventivas que sean económicas para reducir al mínimo las vulnerabilidades puestas de manifiesto. Vamos a pasar a la segunda fase, preparación del plan. Como mínimo, durante esta fase, una vez se han identificado las vulnerabilidades para la seguridad y defensa alimentaria de la organización, se analizarán y deciden las diferentes alternativas a implantar. Como mínimo es conveniente que el plan de seguridad alimentaria trate pues, la inocuidad del procesamiento, la inocuidad del almacenamiento, la inocuidad de lo que se recibe y envía y la inocuidad de los suministros, por ejemplo, agua o hielo. Vamos a ver ahora pues, otro ejemplo de posibles vulnerabilidades y medidas de defensa alimentaria, que esto formaría al final la estructura del plan de defensa alimentaria. Vamos a crear unas tablas donde vamos a ver el aspecto que tratamos, las vulnerabilidades y qué medidas de defensa ponemos en marcha. Por ejemplo, en seguridad en el procesamiento, pues de las muchas vulnerabilidades que se nos pueden ocurrir, por ejemplo, aquí hemos anotado empleados temporales con acceso a zonas críticas de procesamiento. Y como medidas de defensa, pues podemos decir que capacitar a los empleados permanentes en materia de defensa alimentaria para que tomen más conciencia del tema, o considerar la posibilidad de usar uniformes, gorros, etcétera, codificados por color, pues para tener más identificado al personal. En seguridad en el almacenamiento, pues una vulnerabilidad podría ser pues, agentes que pueden constituir una amenaza pues, entre aditivos, especias o artículos que no son alimentos como desinfectantes. ¿Qué medidas de defensa podemos mantener o podemos poner e implantar? Mantener las zonas de almacenamiento bajo llave y limitar el acceso por función, o controlar el inventario periódicamente y examinar la integridad de los paquetes. En la parte de carga y descarga, pues la vulnerabilidad podría ser entregas no programadas. ¿Qué medidas de defensa? Pues comprar materiales solamente a proveedores reconocidos, aceptar únicamente envíos programados o comparar los paquetes con el albarán o parte de carga. Una vez completados estas tablas con los aspectos, las distintas vulnerabilidades que se nos ocurren y las medidas de defensa, todo ello formaría el plan de defensa alimentaria. Volvamos a las fases del plan de defensa alimentaria. Vamos a tratar la última, la puesta en práctica. Una vez que se haya preparado el plan de defensa alimentaria, será necesario comprobar la puesta en práctica y comprobar periódicamente que el plan está al día y actualizado. En todo el plan pues debemos incluir, por ejemplo, la asignación de responsabilidades. Debe designarse una persona o equipo para poner en práctica, gestionar y actualizar el plan de defensa alimentaria. Las responsabilidades de cada empleado deben estar definidas y documentadas en el plan. De ser posible, asigne la responsabilidad general a un solo empleado, quien entienda los requisitos de seguridad. Hay que contemplar también la parte de capacitación del personal. Con cierta periodicidad deben establecerse programas de capacitación del personal en materia de Civil Defense. Asimismo, habrá que realizar simulacros.
Tendremos que tener la información de contactos actualizada, contactos de autoridades locales y de salud pública. Y aparte tendremos que tener procedimientos para responder ante amenazas de contaminación, responder ante incidentes reales de contaminación, para garantizar que los productos adulterados o potencialmente nocivos se retengan en la planta y para limitar el acceso exclusivamente a personal autorizado en caso de emergencia. Finalmente, nos despedimos esperando que con esta breve presentación hayan comprendido el proceso de elaboración de un plan de defensa alimentaria y el que el plan de Food Defense es una oportunidad para la empresa alimentaria de mejorar su seguridad y evitar daños a su imagen y organización. Si desean más información, pueden contactar con el grupo ACMS Consultores, con la página web, por correo electrónico o el teléfono que aparece en pantalla. Y por nuestra parte, simplemente agradecerles la atención que han prestado a nuestro vídeo.